Desde la Unión Docentes Agremiados Provinciales, UDAP, a través del Instituto de Formación, Escuela de Formación Pedagógica y Sindical Marina Vilte, históricamente se han realizado trabajos de investigación en torno al trabajo docente como uno de los ejes. En este caso se ha sistematizado este trabajo para intentar vertebrar de alguna manera lo que se viene haciendo y las acciones que se vienen haciendo en el campo de la investigación desde el Instituto Marina Vilte, pero con los aportes de otros institutos formadores. En el caso particular del video que vamos a presentar hoy, los aportes vienen desde el Instituto Formador Escuela Normal San Martín y Escuela Manuel Belgrano de Caucete. Y en este caso se ha logrado sistematizar con una herramienta muy interesante como es un video que recoge y que vertebra lo que tiene que ver con la construcción de las subjetividades de los estudiantes. Y el video presenta una contextualización que tiene que ver con los sujetos estudiantes, concretamente sanjuaninos y particularmente del departamento de Caucete, que nos van a mostrar la realidad en cuanto a la construcción de subjetividades. No es solamente su villa cabecera, sino que tiene un hinterland, es decir, una zona de desarrollo rural vinculada al centro urbano, que desde la antropología es conocida como la ruralidad dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende de los centros urbanos. Es en los centros urbanos donde esta ruralidad sitúa su producción. Pero al mismo tiempo, si miráramos un mapa satelital de Caucete, veríamos que además del centro urbano y de esta ruralidad dependiente, Caucete tiene un tercer nivel sociocultural, que es el de la ruralidad árida, que en algunos casos los antropólogos la entienden como independiente, también le llaman folk, o en algunos casos también semi-folk, porque es una ruralidad que crece independiente de la ubicación de sus productos en los centros urbanos, y genera una producción que ni siquiera tiene como perspectiva la ubicación en un ámbito de comercialización, sino que por el contrario son economías de subsistencia. Por lo tanto, desde la antropología cultural se podrían discriminar tres niveles bien diferenciados en lo que sería Caucete. El nivel urbano, donde situamos la villa cabecera, el nivel rural dependiente, que sería la ruralidad verde que rodea los centros urbanos, y la ruralidad árida o independiente, folk. Es un paraíso de nuestro querido Caucete. Desde Maralle tenés 35 kilómetros hasta la puerta de la escuela. Si accedes en vehículo, tenés 1 hora y 20, ¿sí? 1 hora y 20, 1 hora 30, y yo lo he hecho en vehículo, en camión, en camioneta, en auto, pero la mayoría de los años lo hice a caballo. Ellos viven, digamos, todo lo que consumen lo elaboran ellos. En el verano se utiliza todo lo que es la fruta, la verdura, realizan conservas para poder pasar el invierno, y bueno, y en el invierno ellos crían animales. Todos los niños tienen sus cabras, sus vacas, y salen digamos, como ellos dicen, a recorrer el campo. Ahora están mucho mejor. Nosotros, digo yo, nosotros con mis compañeros de trabajo, luchamos mucho por el tema del agua potable. Discutí mucho con el tema ese en reuniones de la escuela, y el tema de la energía eléctrica. ¿Pero por qué? Porque para mí lo principal era el agua.
los animales defecaban en el hilo del río y bueno, se pudo detectar a través del hospital de Caucete que los niños tenían parásitos y era producido por eso mismo. Así que bueno, se luchó mucho por el agua y gracias a Dios llegaron casi, digamos, las dos necesidades juntas. Ahora tienen agua potable, tienen energía eléctrica y también luchamos por la salud de los chicos. Tienen una ambulancia en la cual trasladan a los enfermos para poder ganar tiempo. O sea, al gobierno le hicimos ver que teniendo una ambulancia en las chacras podías ganar tiempo para poder trasladar, mientras la ambulancia del hospital de Caucete llegaba hasta Maray y ahí se hacía el transbordo. Y hasta que yo me vine eran 25 alumnos, siempre lo contaba, y cuando vuelva no sé, porque alguna mamá a lo mejor está embarazada. Que quedó, digamos, cuando se saca la ruta nacional número 20 y pasa a ser después provincial 510, se le saca un poco de la afluencia que había de autos y todo. Después viene el tema del ferrocarril. Sacarse el ferrocarril ya era otra parte del trabajo que tenía la gente ahí. Que podemos todavía ver algunas casas que están en buen estado y estaciones también. Que la misma gente la ha ido cuidando por ese amor que tenían a ese trabajo de ellos, ¿no? Y ellos lo han ido cuidando y todavía podemos ver a esa estación y esas casas en condiciones. Por supuesto, tiene sus años, pero no ha sido depredada como en otros lugares. Y después también la parte de minería, que se dejó de trabajar en la planta de oro y todo eso. Hay algunos emprendimientos, pero son muy pequeños. Como te decía, tenemos un lugar agreste que no crece en plantas, por lo tanto no puedo tener animales, no me puedo dedicar a la crianza de animales. Y la explotación forestal tampoco se puede hacer. Una, porque tenemos ya pocos árboles y también ha quedado muy desierto. Tenemos poca agua también. Y ahí aparece también el municipio de Caucete, que lleva el agua a una pileta donde va la gente, las familias van y llevan el agua. Ahora estaremos más o menos en 80 personas que están viviendo en Maranhão. La escuela tiene 21 chicos, de los cuales 4 son de nivel inicial, 14 de nivel primario y 3 chicos del nivel secundario básico rural. Sido procesos de inclusión, mientras que en otras han obstaculizado esos procesos. Yo creo que se hace presente en estos últimos tiempos y en la década del 90 la intención de deshistorizar. Pues fíjate que en la década del 90 la tarea fundamental del Estado neoliberal era justamente avasallar los territorios para una política denominada diferimiento impositivo. Estoy hablando de las políticas neoliberales del gobierno de Menem, que van generando un proceso de pauperización, un proceso de empobrecimiento de la ciudad de Caucete, que va a devenir en lo que es el crecimiento de los asentamientos. Estamos en este momento situados en lo que fuera el asentamiento San Martín. El asentamiento San Martín fue un símbolo de Caucete debido a que en él vivieron miles de personas en condiciones de extrema pobreza, y esto generó de alguna manera un impacto en la sociedad de Caucete, dado que el caucetero típico no estaba acostumbrado a experimentar estos niveles de pobreza. Nuestros apellidos y nuestros rasgos corporales, hubo un momento en que nos delató. Nos delató en las filas escolares, nos delata cuando pronunciamos algunos nombres, palabras que son propias nuestras. Claro. Y que por allí la escuela, ¿qué hizo? No, así no. Estaban muy negados. Y era muy marcado lo desmerecían su trabajo,
o lo ocupaban para ciertas cosas en la comunidad, pero no estaban valorados. O sea, qué bueno que es ponerlo en el tapete y decir esto tiene un valor increíble. Fueron nuestros primeros habitantes. Vale mucho nuestra cultura. ¿Qué hizo la comunidad Sagua, la comunidad Talquenca, la comunidad Clara Rosa Guaquinchay y otras tantas? Promover la huarpización. Ellos le llaman, nos huarpizamos, porque estábamos desperdigados, ¿sí?, como puesteros, y ante esa amenaza nosotros nos organizamos. ¿Dónde se fortalece eso de manera más profunda y más duradera? En la última década, donde hay personas de los institutos que van a la ceremonia de la Pachamama en una comunidad. Ves a futuros docentes participar de esa ceremonia. En un análisis de tiempo y espacio podemos ver que el Caucete de las últimas décadas ha cambiado sustancialmente su conformación, su constitución, su identidad sociocultural, a consecuencia de hechos que en algunos momentos se presentan como fortuitos, como es el caso del terremoto de 1977, y en otras ocasiones son la consecuencia de políticas macro, de políticas de un nivel de agregación mucho mayor que el de la provincia o el departamento, sino que tiene que ver con las definiciones nacionales. En este caso estoy hablando concretamente de lo que fueron las políticas neoliberales de la década del 90. Si nos retrotraemos al terremoto de 1977, vamos a ver que aquel hecho aciago, fortuito, implicó por un lado la pérdida de patrimonio cultural del departamento. Por otra parte, el terremoto trajo aparejada toda una política de urbanización de Caucete a posteriori, que implicó la construcción de los grandes barrios periféricos. Y eso implicó la existencia de viviendas disponibles para gente que había quedado sin su hogar, e implicó al mismo tiempo flujos migratorios de los departamentos aledaños que vinieron a poblar Caucete. De hecho, Caucete experimenta en esa época un exponencial crecimiento de tipo migratorio. Si uno repasa las matrículas por aquel momento, cuando se culmina la construcción de los barrios, puede advertir que las gráficas se disparan de una manera notable, en ascenso, en crescendo, y esto demuestra efectivamente que el crecimiento caucetero no fue un crecimiento estándar de tipo vegetativo, sino el componente fundamental fue de tipo migratorio. Esta combinatoria de situaciones de crecimiento migratorio sumado al deterioro de las condiciones de vida como consecuencia de las políticas de ajuste neoliberal fue generando una estructura productiva que no podía absorber esta mano de obra que se estaba incrementando. Y así se configuran situaciones laborales, que son situaciones ocupacionales de los jefes de hogar, en las que predominan fundamentalmente el trabajo en changas, el trabajo como jornaleros o el trabajo en oficios, que son trabajos que tienen muy baja rentabilidad. Si sumamos las categorías jornalero, changas y oficios, que son las que prevalecen, estas representan casi el 82% de los casos. Y si tomamos en consideración que estos son trabajos de muy baja rentabilidad, vemos que a principios de la década del 2000, cuando comienza a cambiar el modelo de Estado, la configuración de Estado, y el Estado se hace más presente en la vida de los ciudadanos, es que muchos de estos hogares están siendo asistidos por planes sociales. Casi el 65% de los hogares de Caucete están siendo asistidos por planes sociales. El plan social acá se presenta como la condición de posibilidad, es decir, la condición de posibilidad de que el chico pueda estudiar y que pueda estar en la escuela, que es donde debe estar. Asegurar el derecho social a la educación
significa garantizar la permanencia de los estudiantes en la escuela, estar atentos a sus dificultades y con esto generar las condiciones para desarrollar conocimientos que permitan mejorar las realidades materiales y simbólicas de sus vidas. Hay una alta tasa de repitencia que llega prácticamente al 68%, lo cual también se ve reflejado en la sobreedad de los chicos en sus grados respectivos, es decir, se va experimentando una sobreedad en cada uno de los grados sucesivos de la escolaridad primaria, como consecuencia de estas cuestiones socioculturales que en muchos casos no están siendo revisadas por los educadores, porque acá entra el kit de la cuestión de la investigación. Es si esta situación que se va configurando en Caucete desde el plano social y cultural es reconocida como diversa o como heterogénea en la escuela, o si por el contrario se sigue pensando en un estudiante estándar, en un estudiante homogéneo, sino por el contrario, en un estudiante que viene de familias donde viven 9 personas o 10 personas en una casa, duermen en habitaciones hacinados, tienen necesidades básicas insatisfechas, comen 1 o 2 veces fuera de la escuela, tienen que recorrer largas distancias para llegar al establecimiento educativo, o incluso experimentar situaciones de violencia que ellos mismos también manifiestan como una condición de vida en el establecimiento escolar. Entonces, cuando de repente los maestros pueden quejarse de que los chicos no rinden académicamente, o que no están atentos a las consignas que se les dan, o que están dispersos o cosas por el estilo, es en este tipo de cuestiones donde hay que concentrarse y ver que de repente el estudiante no es un estudiante típico o estereotípico o estándar, sino que por el contrario es de alguna manera un lugar de confluencia como sujeto de este cúmulo de situaciones socioculturales que lo van moldeando. Los factores socioculturales actúan en la constitución de las subjetividades. Sin embargo, en los procesos formativos de los docentes ha prevalecido una visión que tendió a focalizarse en las etapas evolutivas del sujeto como fases autónomas de índole estrictamente psicológica, desconociendo los atravesamientos y mediaciones que el contexto social ejerce sobre los sujetos. Comprender cabalmente estas mediaciones y asignarle valor y significado en el marco de políticas públicas y de las acciones educativas desarrolladas por la escuela permitirá a los docentes reflexionar y actuar para asegurar que los estudiantes puedan ejercer efectivamente su derecho a la educación. Un niño humilde, un niño muy sincero, un niño que quiere mucho al lugar donde vive. En realidad les hace falta mucho apoyo. Los chicos saben mucho y te enseñan mucho. A lo mejor ellos no lo sabían y bueno, logramos despertarlo. Cuando yo llegué, que fue en el año que recién mencioné, el 99, fueron todos grados agrupados, desde primero a sexto. Trabajaba, a lo mejor tenía 3 chicos en primero, 4 en segundo y así sucesivamente. Y yo lo que hacía era dividir la pizarra. Entonces dividía la pizarra y trabajaba con chicos que también lo quiero aclarar, no teníamos jardín de infantes. O sea que el niño que llegaba a primer grado llegaba duro por el trabajo, no tenía digamos, esa habilidad de manejar un lápiz. Y bueno, todo eso lo teníamos que enseñar en la escuela. Después yo ya me empecé a poner más ducho y a tratar de que los chicos más grandes te ayudaban a que los chiquitos, digamos, aprendieran. Así que era un conjunto de un solo grado, en realidad éramos una familia. Todos colaboraban, todos trabajábamos bien. El chico de las chacras es una persona que no está contaminada, ¿sí? El chico de acá está contaminado por la televisión, el celular y un montón de cosas que aquellos chicos no conocen. Ahora recién están conociendo porque recién está llegando a la televisión que la verdad que antes no veían. Entonces, y eligen los programas que van a ver, ¿sí? Los mismos padres. Y vos sabés bien que acá no es lo mismo. Son distintas las vivencias. Por ejemplo, con los chicos de Rincón pudimos hacer viajes hasta Córdoba,
Estuvimos también viendo con la gente del programa que era el mejoramiento de los animales y bueno, en algunos de ellos cambiaron su modo de ver las cosas y de arreglarle, por ejemplo, el corral, que no fuera el corral de llamas, sino un corral más preparado con alambrado, más limpio, sin espinas, y también hacerle un techo a los animales. Entonces ahí vemos una diferencia en su vida, ¿no es cierto?, con lo que fue aprendiendo. El caso de la parte del rincón es otro tipo de niño, porque es un niño que viene de trabajo en las viñas, es otra su vivencia. También está más cerca de lo que es el caucete, el contexto es diferente. Y en el de urbano marginal vemos un niño que es muy rápido en lo que es la parte de matemáticas, pero tiene otras vivencias. Él no la ve a la escuela como algo que lo va a mejorar, como que su vida va a mejorar yendo a la escuela. Los otros chicos de la parte rural los veo más respetuosos, con ganas de progresar y como que es la escuela lo que nos va a poder ayudar a hacer mejor en la vida o conseguir algo mejor. Las contradicciones sociales interpelan el papel que las políticas públicas han desarrollado en relación a la escuela, poniendo de relieve la confrontación de perspectivas y visiones en torno a lo educativo que sintetiza en la antinomia inclusión-exclusión. El sujeto indígena se le enseña de manera pública y de manera íntima que es indígena. Hay personas que en la intimidad te dicen sos indígena. En aquel entonces todavía nuestros mayores nos dicen somos indios. Entonces vos tenés que saber esto, vos tenés que saber lo otro. Y uno lo aprende, pero lo aprende en silencio, pero no lo dice. Y cuando esas cosas como niños se escapan, está esa rigurosidad de la escuela para decir no podés. En el ámbito escolar, en la trayectoria escolar, la importancia que se le da a veces desde la escuela a las reuniones de padres, a la asistencia de algunos actos, sin tener en cuenta, por ejemplo, que muchas de las familias, ¿sí?, de estos niños, de estos infantes, de pueblos originarios, de zonas rurales, no pueden asistir. ¿Por qué no pueden asistir? Y justamente porque están vendiendo su fuerza de trabajo, están trabajando, ¿sí? Y no se puede pensar que el tiempo, o no se, desde lo institucional, no se contempla el tiempo que se tiene, ¿sí?, o que se piensa desde estas personas. Pues fíjate que mi abuela materna nos pedía por favor que no nos peináramos con una partidura en medio. Ella nos decía, les queda feo, es como un pan casero, se parecen a los indios. Qué fuerte cuando te lo dicen como niño. Claro. Y entonces... Tu propia sangre. O las trencitas, no se hagan eso. Entonces vos vas a ver, muy calor, muy profundo, ¿sí? Porque en la escuela también se van a vestir de indios, nos obligaban a peinar, ¿sí? Eso coincidía un poco con lo que me enseñaban en mi casa. Entonces ha calado tan fuerte que ninguna de las hijas de mi padre y de mi madre nos peinamos partidura en medio. Mirá cómo caló. Debido a la antinomia inclusión-exclusión, surge la necesidad de sostener políticas inclusivas que garanticen el ejercicio del derecho a la educación, que asuma las diversidades socioculturales de los estudiantes, que respete sus procedencias y que les permita actuar sobre las condiciones objetivas de sus vidas como sujetos históricos y sociales. Y ahí tenés que tratar de manejar los tiempos, porque tenés que ubicarte mucho con los alumnos. Hay alumnos que a lo mejor entrábamos a las 8 de la mañana y te llegaban a las 8:30 porque ellos recién estaban largando las cabras. O hay veces que te decían, mire maestro, he llegado un poquito más tarde porque le he tenido que a mi mamá o a mi papá ayudar a ordeñar las vacas. Por eso te decía al principio que allá los tiempos en el campo son muy distintos. El maestro que quiera ir a trabajar 4 horas a una escuela rural aislada son mentiras. No trabajás 4 horas, trabajás mucho más. Yo siempre digo que al que le guste el campo, que vaya a trabajar al campo. Y si no, el docente que no le guste el campo, que no vaya porque se va a amargar y va a amargar la sociedad. En esas escuelas sos el intendente, sos el sacerdote, sos el enfermero,
sos el eje del pueblo, o sea, la escuela es el eje del pueblo. Yo me autorreconozco en la comunidad Colchahual. ¿Vos sabías que en la comunidad Colchahual, en Sarmiento, ningún chico llega a los institutos y a las universidades? Soy la primera que ha llegado a la universidad. Entonces me dice la cacique, usted tiene una responsabilidad, usted tiene un mandato nuestro, un mandato histórico. Levante la voz, no nos defienda porque nosotros nos defendemos, pero sí argumente nuestra lucha, nuestra existencia. Había una nena que ahora la tengo amiga en el Facebook, y mira vos, ella siempre decía que ella quería estudiar, y está estudiando, está en Sarmiento, está en 4º año, secundario, y ella siempre decía, yo maestro voy a estudiar, y pintaba que iba a estudiar. Y ahora demuestra que lo que uno sembró lo está cosechando, o sea, yo porque me estoy enterando. Es una niña muy inteligente, digamos, integrante de un grupo de familiares muy grande, y esa niña va a terminar, va a seguir. A lo mejor dentro de unos años la vamos a ver en educación o la carrera que ella quiera seguir. Tenemos haciendo un seguimiento de unos chicos más o menos de hace 8 años atrás que estoy ahí. Muchos de ellos han terminado el secundario, terminaron el 3er año en Maralles y continuaron en Caucete, en la escuela normal, otros en Santa Marina. Y ya varios de ellos han terminado y actualmente hay 1 o 2 chicas que están siguiendo el magisterio para nivel inicial. Por el intendente en el momento, en el año 2004, yo decía, ¿qué hago en mi departamento que he vivido toda la vida? Entonces tomé un mapa y empecé a respetar el lugar de cada uno. Y allí llegué a la punta del agua, a la escuelita principalmente, a través de Nardo Morales, porque Nardo está sobre la ruta y es un alfarero importante de la comunidad, premiado por Premio UNESCO. Entonces, a través de mi trabajo de cultura que llegué a él, me enteré que dentro, en la comunidad, estaba la escuela. O sea, yo ya lo sabía, pero no sabía el sentir. Y bueno, y vi ese cambio de mentalidad, ese respeto por los pueblos originarios, que ya venía dictaminado, ya había un cambio importante en lo educativo, y focalicé todo mi trabajo en la escuela. Rescatan los saberes indígenas, rescatan los saberes villeros, rescatan los saberes rurales, españoles, porque hay todo un mestizaje, y hacen sus exposiciones, hacen sus disertaciones frente a los chicos, ¿sí? Y eso es muy bueno porque nuestro origen ya no se caricaturiza. Están organizándose, la comunidad talquenca en Encón está muy bien organizada, hacen sus propios dulces, sus propios licores, están rescatando recetas de sus antepasados, y eso es muy bueno, y la escuela es un lugar apropiado para difundir esto y para poder revalorizar, porque de nada sirve tener una muy buena institución, un muy buen edificio, pero negar los orígenes de nuestros alumnos. Yo pienso que el directivo debe conocer todo esto, y no solamente decir, ¡ay, qué lindo un equipo matero con un tejido al telar! ¡Qué bueno ese poncho! Saber de dónde salió y ponerle un lugar en los contenidos de tecnología, de arte, tomar nuestros diseños, hacer proyectos que revaloricen esa obra y que se conserven. Vamos a tener alumnos más felices, familia más integrada a la escuela y una comunidad creciendo culturalmente, porque la escuela es